No sé si estoy seguro de contarles esto. Honestamente, nunca pensé verme en una situación como esta. Siempre relacioné el contar historias de esta naturaleza a extraños de internet con cosas que solo suceden en las creepypastas. Pero aquí estamos. Y antes de comenzar, quiero asegurarles que la historia que están a punto de escuchar es totalmente real. Aunque suene muy extraño, está ligado al famoso programa de televisión mexicano El Chavo del Ocho. Comenzaré a contar esto de una buena vez. Hace un año, por estas fechas navideñas, nuestro abuelo había empeorado significativamente su condición. Él padece de algunas enfermedades y llevaba mucho tiempo siendo internado de hospital en hospital. A pesar de que hubo un tiempo en el que parecía que se iba a recuperar, al final retrocedió en su salud. Estaba muy delicado, y no estábamos seguros de cuánto tiempo le quedaba. Le tocó a nuestra familia comenzar a cuidarlo los fines de semana. Toda esta situación me producía mucha tristeza y preocupación. Aquellos tiempos en los que la familia se reunía para pasar las fiestas navideñas y de Año Nuevo habían quedado muy atrás. Aquellas navidades felices, jugando con los primos, comiendo con la familia, con música y alegría, ahora no eran más que lejanos recuerdos. Desde que la abuela había fallecido, hace años que todos nos habíamos distanciado. Particularmente, mi papá, por alguna razón que yo no conocía en ese momento, había cortado toda relación con mi abuelo. Siempre que se lo pregunté, jamás quiso darme algún motivo. ¿Quién diría que toda la historia detrás de esta ruptura saldría a la luz una noche? Como lo mencioné al principio, cercano a las fiestas navideñas de hace un año, mi abuelo ya se encontraba muy grave de salud, y, a pesar del distanciamiento de mi papá con él, nosotros nos turnamos para ir al hospital a cuidarlo. Y fue entre el 21 y el 22, en plena noche, cuando estábamos en el hospital que mi papá recibió una llamada telefónica del trabajo. Al parecer, había habido un problema y necesitaban de él para resolverlo. Como mi mamá trabajaba de noche en ese tiempo y no podía pasar por mí, yo tampoco podía acompañar a mi papá a su oficina, porque en su empresa nadie que no fuera empleado podía entrar. Mi papá decidió que lo mejor era que yo me quedara en la sala de espera del hospital. Me dijo que, máximo, en 2 horas estaría de regreso. Yo le dije que no se preocupara, que fuera a arreglar ese asunto en el trabajo. Él se fue rápidamente, dejándome en la sala de espera. Pasados unos minutos de que se había ido mi papá, fui con la enfermera a preguntarle si me podía dejar pasar a la habitación de mi abuelo para visitarlo. Yo sabía que esta oportunidad podría ser la última que tendría para poder hablar con él en un ambiente más tranquilo. Además, también quería obtener algunas respuestas. Ella al principio me dijo que ya era demasiado tarde para dejar pasar visitas y que tenía que dejar descansar a los pacientes. Pero yo fui insistente y le expliqué la situación. Se lo pensó mucho, pero finalmente accedió. Solo 1 hora, y ni un segundo más, me dijo firmemente. Yo se lo agradecí mucho. Discretamente, ella me llevó a la habitación de mi abuelo. Me dijo que estaría dando vueltas para ver que todo estuviera bien. Entré y pude ver a mi abuelo. Aún me dolía verlo en ese estado tan deteriorado. Ya no era aquel abuelo de hace años, lleno de alegría y risas. Se le notaba mucho más cansado y desgastado. En sus ojos había una expresión de agotamiento y dolor inmensa. Pero al verme entrar, esta cambió a una de alivio y felicidad. Lo saludé y le dije que quería quedarme a platicar con él. Le expliqué que mi papá había tenido que irse de último minuto a resolver algo en su trabajo y tardaría en volver. Entonces él me dijo que, en ese caso, era momento de contarme algo muy importante. Me hizo prometer que, por más extraña que fuera la historia que me contaría, yo lo dejara terminar sin interrumpirlo. Yo se lo prometí. Entonces comenzó a contar, con un tono de voz débil pero entendible, la historia. Se las contaré tal cual él me la contó a mí. Hace años, por allá de los 70s, tuvo un trabajo en la producción de El Chavo del Ocho. Era el encargado del equipo de postproducción de los episodios, o sea, que dirigía al equipo que le ponía la música, las transiciones y los efectos de sonido a los capítulos. Me contó varias anécdotas sobre ese trabajo, pero lo más importante fue algo que ocurrió por las fiestas navideñas de 1977. En ese entonces, tenía pocos meses de haberse lanzado el especial de Acapulco del programa, y la producción tenía planeado hacer un especial navideño igual o más ambicioso para ese año. Querían superar lo hecho en los episodios de Acapulco. Pero, por razones desconocidas, al final no se grabó dicho especial. O, al menos, eso creyó el equipo de postproducción, hasta que, por fechas cercanas a las vacaciones navideñas, les llegó un último capítulo para editar.
Ellos no estaban al tanto de este capítulo que les había llegado, pero su trabajo no era hacer preguntas, sino editar, así que, de todas maneras, comenzaron a trabajar. Lo primero que hicieron, como con los demás capítulos en los que trabajaban, fue verlo completo para decidir dónde iría la música y los efectos de sonido. Así que, en la sala de edición, prendieron el proyector y comenzó el episodio. Lo primero que destacó de este capítulo es que la introducción, a pesar de ser la misma de siempre, no decía que era dirigido por Enrique Segoviano, como era común en todos los episodios. En su lugar, en la parte de la dirección decía algo así como video encargo personalizado edición número 5. La curiosidad ya había captado a todo el equipo, y decidieron seguir mirando el capítulo. Se podía ver cómo, en la vecindad, todos estaban decorando para las fiestas navideñas. Los niños ayudaban a poner los adornos y los adultos colocaban las luces. Se sentía el ambiente navideño. Mientras adornaban el árbol, Kiko retó al chavo a ver quién ponía más esferas primero. El chavo aceptó la competencia y ambos comenzaron a colocar las esferas. Como el chavo iba de ganar, Kiko comenzó a tirar las esferas que colocaba el chavo. Al principio fingía que era por accidente, pero luego las comenzó a arrojar descaradamente. El chavo, molesto, le dijo que ahora sí le descalabraría los cachetes. Kiko comenzó a correr mientras el chavo lo perseguía. Don Ramón, al darse cuenta, intentó detenerlos, pero el chavo estaba tan molesto con Kiko que, al ser detenido por Don Ramón, usó la esfera que aún tenía en la mano y se la arrojó a la cara de Kiko. La esfera se rompió en 1000 pedazos en la cara de Kiko. Este cayó al suelo y comenzó a gritar. Doña Florinda entró inmediatamente en la escena. Al ver a su hijo en el suelo, fue a socorrerlo. Kiko gritaba que el chavo del 8 le había arrojado una esfera en la cara. Doña Florinda comenzó a decirle bruto salvaje al chavo. Este trató de defenderse diciendo que Kiko había empezado porque tiró las esferas que él había colocado en el árbol. Pero Doña Florinda no escuchó razones y quiso golpear al chavo, pero Don Ramón se interpuso y pidió que todos se calmaran. Como era de esperarse, Doña Florinda le dio una cachetada a Don Ramón y se fue con Kiko adentro del departamento 14 mientras gritaba molesta. ¿Qué otra cosa se puede esperar de la chusma más que violencia? Y tú, chavo, esto no se quedará así. Resaltaba mucho cómo cambió bruscamente el tono del episodio, de ser algo relajado y divertido a algo más oscuro y sombrío. La escena cambió a más tarde ese día, cuando el señor Barriga llegó para cobrar la renta. Lo raro es que, esta vez, el chavo no lo recibió con un golpe al entrar. El primer departamento al que fue a cobrar fue el de Doña Florinda. Esta abrió y aún se podía ver que estaba molesta por lo que había pasado. Doña Florinda no desaprovechó la oportunidad y le contó al señor Barriga todo lo que había ocurrido. Le dijo que la vecindad le había dejado pasar demasiadas cosas al chavo. Le recordó al señor Barriga la vez que rompió varios focos, la vez que rompió una tubería, cuando rompió la ventana de la casa de Don Ramón, todas las veces que lo había recibido a él con un golpe al entrar a la vecindad, y, por supuesto, que tanto él como Don Ramón eran los únicos que vivían en la vecindad sin pagar renta. Doña Florinda le advirtió al señor Barriga que ya había sido suficiente de estar aguantando a la chusma del chavo y que, si no lo expulsaba de la vecindad, ella no le pagaría la renta. Después de gritar estas palabras, Doña Florinda cerró la puerta furiosa. El señor Barriga aún estaba consternado con esta situación cuando, de repente, el chavo, al estar jugando al béisbol con una lata y una escoba, lo golpeó por accidente. El golpe con la lata hizo que el señor Barriga se tambaleara hacia atrás, y en ese momento todo quedó en silencio en la vecindad. Normalmente, una situación así habría provocado risas y gritos, pero esta vez, la atmósfera era diferente. Los personajes no parecían caricaturas. Sus expresiones eran más reales, más humanas, y la tensión era palpable. El señor Barriga, todavía sobándose la frente, miró al chavo con una mezcla de frustración y cansancio. Chavo, dijo con un tono grave que nunca antes había usado, ven aquí. El chavo, visiblemente nervioso, se acercó lentamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el señor Barriga lo tomó por los hombros y, mirándolo a los ojos, dijo, Chavo, he sido paciente contigo. He intentado entenderte y justificar tus travesuras, pero ya no puedo. Esta vez has ido demasiado lejos. Kiko podría haber salido gravemente herido, y esto no se puede pasar por alto. El chavo, con lágrimas acumulándose en los ojos, intentó hablar, pero el señor Barriga lo interrumpió. No quiero excusas. He tomado una decisión. Quiero que mañana a primera hora recojas tus cosas y te vayas de la vecindad.
En ese momento, todos los demás vecinos comenzaron a salir lentamente de sus departamentos, atraídos por la discusión. Don Ramón, quien siempre defendía al chavo, se acercó y trató de intervenir. Oiga, Barriga, ¿no cree que está siendo un poco duro? Es solo un niño. El señor Barriga lo miró con severidad. Un niño que ha causado más problemas de los que esta vecindad puede soportar. Y, además, usted no es precisamente el mejor ejemplo, don Ramón. Quizá debería considerar hacer lo mismo. El ambiente se volvió aún más tenso. El chavo miró a su alrededor, buscando apoyo, pero lo único que encontró fueron miradas de desaprobación. Incluso la Chilindrina, su fiel compañera de travesuras, parecía evitar su mirada. La cámara se movió lentamente hacia el chavo, que ahora estaba de rodillas en el suelo, sollozando. No tengo a dónde ir, murmuró entre lágrimas. La escena cortó abruptamente. Ya había oscurecido. Era Nochebuena. Todos celebraban en sus casas, con sus familias, en las cenas respectivas. Las luces navideñas alumbraban la vecindad. El chavo solo podía observar desde afuera. Sabía que no era bienvenido en ninguna casa. Muy triste, decidió tomar las pocas cosas que tenía e irse de la vecindad en silencio. La escena cambió al chavo vagando por las calles en plena Nochebuena. Veía, a través de las ventanas de las casas, cómo las familias celebraban juntas, riendo, jugando y cenando. Solo podía contemplar en silencio la felicidad de otras personas, hasta que llegó a un parque. Se sentó en una de las bancas para descansar un momento. El abuelo se detuvo un instante en su narración, como si el recuerdo de aquella escena le pesara tanto como lo hizo en su momento. Miró al techo, evitando mi mirada, y continuó. Ahí, sentado en la banca, el chavo sacó una bolsita que llevaba consigo. Era un pequeño obsequio envuelto en papel periódico, algo que había estado guardando desde hacía semanas. Era un regalo para don Ramón. Quizá lo único que tenía para dar en esas fechas. Lo sostuvo en sus manos un rato, mirándolo con una expresión de tristeza profunda. Como si estuviera diciendo adiós, incluso a sus intenciones de hacer algo bueno. El abuelo hizo una pausa. Su voz se quebraba al recordar. Luego prosiguió. Al amanecer, la cámara mostraba al chavo todavía en el parque, durmiendo en la banca, con el regalo aún en sus manos. Pero se podía ver en su rostro que tenía los ojos abiertos, con una expresión inmóvil, dando a entender lo que unos segundos después sería confirmado. La última escena del episodio mostraba a un niño arrojando un periódico al portón de la vecindad con la noticia: niño huérfano y sin hogar es encontrado muerto en el parque local el día de Navidad. Se confirma que la causa de muerte fue hipotermia y desnutrición. El episodio terminó con una toma fija del periódico. No hubo créditos ni música final, solo silencio. Yo estaba impactado, sin saber qué decir. Antes de que pudiera preguntar algo, mi abuelo agregó: ese episodio nunca se transmitió. El equipo de postproducción decidió guardarlo, y pronto llegó una orden directa de los altos mandos de Televisa: destruirlo. Dijeron que no representaba el espíritu del programa y que dañaría la imagen de los personajes. Me quedé en silencio un rato. Finalmente, le pregunté: ¿y qué pasó con el episodio? Mi abuelo sonrió débilmente, como si hubiese esperado esa pregunta. Hicimos lo que nos dijeron. Pero, siempre me quedó la duda de si alguno de mis compañeros se quedó con una copia. Aunque, al final, no creo que importe mucho. Lo que importa es que esa historia quedó marcada en mi memoria. Porque, aunque era ficción, me recordó cuánto descuidamos las conexiones con las personas que importan. Y cuánto tiempo perdemos en disputas tontas. Como tu papá y yo. El abuelo cerró los ojos, agotado, y poco después la enfermera vino a sacarme de la habitación. Esa noche, mi perspectiva sobre él, sobre mi papá, y sobre lo que significa estar en familia cambió para siempre. A veces, lo más aterrador no son los fantasmas ni los demonios, sino el vacío que dejamos crecer entre nosotros cuando olvidamos lo que realmente importa. La verdad, no sé si ese episodio fue real o si mi abuelo ya estaba delirando en ese punto. Menos de un mes después de ese día, él falleció. Pero siempre me quedó el remordimiento de que jamás contó esta historia a nadie más. Espero estar haciendo lo correcto al compartir este relato aquí con ustedes. Existe una leyenda urbana que ha sido difundida en todos los rincones del internet durante los últimos años.
El conocido como El Chavo ya no está. Durante tantos años la historia de este episodio fue uno de los misterios más grandes del internet. Desde versiones creadas por fans que tratan de emular esta historia hasta usuarios saliendo a decir que nunca existió y que no se debía de seguir alimentando la leyenda ya que fomenta cosas malas para la sociedad y demás argumentos moralistas estúpidos. Pero ellos no saben lo que yo sé. Ellos no saben lo que existe detrás de esto. Estoy corriendo un gran riesgo al siquiera publicar esto, podrían estarme observando y sé que lo hacen. Así que antes de comenzar con esto quiero decirles lo siguiente. El pueblo merece saber la verdad, sus sucios pecados no quedarían escondidos en la oscuridad para siempre. Todo comenzó hace bastantes años en realidad. Era el año 2009, el internet era algo completamente diferente a lo que hoy conocemos. En aquel entonces la libertad en los principales sitios web era casi absoluta. Podías subir lo que quisieras sin consecuencias. Desde películas y episodios de series de televisión hasta contenido polémico o material ilegal. Era una época de poco control y una semi-anarquía. A pesar de lo caótico que puede sonar, era maravilloso. Aquello me permitió disfrutar de muchos contenidos inéditos que hoy en día son considerados de culto. Pero, como todo en esta vida tiene un límite. Y ese límite para mí se cruzó un día en la primavera del 2009. Ese día yo estaba navegando en YouTube como era costumbre, viendo vídeos de las mejores caídas con Linkin Park de fondo. Hasta que después de un rato me aburrí y me puse a explorar esperando a encontrar algo interesante. Entre los vídeos encontré algo que de inmediato llamó mi atención. Era lo que parecía ser un episodio del Chavo del 8. Este tenía por título El Chavo ya no está. La miniatura era extraña. No parecía un fotograma normal del programa. Estaba algo borrosa, pero se notaba claramente que era la vecindad, aunque con un tono sepia, apagado, como si el color hubiera sido drenado. Lo que me perturbó no fue eso, sino que en medio de la imagen estaba Don Ramón, mirándome fijamente a los ojos. Como si supiera que estaba viendo. El video duraba 22 minutos con 13 segundos. Una duración normal para un episodio. Pero algo me hizo sentir raro. Como una presión en el pecho. Una incomodidad que no pude explicar. Dudé unos segundos. Pero terminé dándole clic. La pantalla se puso completamente negra. No hubo intro. No hubo risas grabadas. Solo un silencio absoluto. Después de unos 5 segundos, apareció lentamente la imagen. El patio de la vecindad, vacío. Nadie. Ni el Chavo, ni Kiko, ni Doña Florinda. Solo ese fondo familiar, pero más lúgubre. Como si el lugar estuviera abandonado. La cámara no se movía. Estuvo estática por al menos 2 minutos. Yo pensé que era un error, o una broma. Hasta que, se escuchó algo. Un susurro. Ininteligible. Como si alguien hablara desde muy lejos, o desde debajo del agua. Tuve que subir el volumen al máximo para intentar entenderlo. Pero justo cuando lo hice, un grito, súbito, desgarrador, me hizo saltar de la silla. La pantalla dio un salto. Una distorsión como si el archivo estuviera dañado. Y apareció el profesor Girafales. Estaba parado en medio del patio, pero algo no cuadraba. Tenía los ojos completamente en blanco. La piel más pálida que de costumbre. Como si el personaje hubiera muerto y lo hubieran revivido. No dijo ni una palabra. Solo se quedó ahí, quieto, mientras la cámara lentamente se acercaba a su rostro. Cada paso de la cámara hacía que el sonido de fondo, ese susurro, fuera más fuerte. Más claro. Y lo escuché. Tú no deberías estar viendo esto, salté de la silla. Cerré el video. Quise borrar el historial, todo. Pero cuando regresé a la página de inicio, el video seguía allí. Como si nunca lo hubiera cerrado. Solo que ahora el título había cambiado. Ahora se llamaba, Ya es demasiado tarde. Intenté cerrar la pestaña. No se podía. Incluso apagué el monitor, pero el audio seguía sonando por los parlantes. No había forma lógica de que eso pasara. Apagué la computadora por completo. Silencio. Pero ya era tarde. Algo en mí había cambiado. Esa noche no pude dormir. Y no por miedo, al menos no miedo común, sino por una sensación profunda de que había visto algo que no debía ver. Como si hubiera violado una regla no escrita del internet, como si hubiera cruzado un umbral que no todos conocen, ni deberían conocer. Al día siguiente, volví a encender la computadora, decidido a verificar si aquello fue real o solo producto del insomnio y la sugestión. Fui al historial. Nada.
Absolutamente nada. Como si nunca hubiera existido. Pero recordaba el nombre del canal. Telearchivos MX. Busqué ese nombre en todos lados. YouTube. Google. Foros. Nada. Fue en un rincón olvidado de un antiguo foro en español, creo que era uno de esos clones de Taringa, donde encontré una mención. Un hilo de 2009, abandonado, con solo un comentario. El título del post era: ¿alguien más vio este episodio del Chavo que no se transmitió nunca? Y el comentario decía: lo vi. No deberíamos estar hablando de esto. No fue un episodio. Fue una advertencia. Lo filmaron por razones muy diferentes, eso me perturbó aún más. ¿Una advertencia? ¿Filmaron algo deliberadamente y lo camuflaron como material del Chavo? Volví a obsesionarme. Empecé a buscar más profundamente. Entré en los registros de la hemeroteca digital de Televisa, una base de datos antigua que todavía estaba semipública en aquellos años si sabías cómo colarte con herramientas básicas de web scraping. Encontré algo. Un registro de producción con una fecha que no cuadraba. Fecha: 12 de octubre de 1977. Duración: 22:13. Director asignado: no especificado. Código de producción: CHV8X1. El nombre del archivo era El adiós del niño. Jamás se transmitió en televisión. No existe ningún registro oficial en guías de programación ni en catálogos comerciales. Pero la duración coincidía exactamente con el video que vi. Ahora tenía un nombre. Lo más extraño fue que el archivo no estaba vinculado al resto de episodios. Estaba alojado en una carpeta marcada como interno, material no autorizado para distribución. Dentro había una nota escaneada, escrita a máquina: este material no debe ser mostrado al público. Finalidad: evaluación interna. Riesgo de interpretación errónea por parte de la audiencia. Instrucciones: archivar sin divulgar nada más. Unos días después, contacté a un ex trabajador de Televisa que solía publicar anécdotas en Reddit. Le mandé mensaje privado. No respondió de inmediato. Pero una semana más tarde me llegó un correo desde una dirección encriptada. Solo decía: lo grabaron en una sola toma. Fue una idea de Gómez Bolaños, pero nadie del elenco quiso hablar de ello después. Algunos dicen que lo hizo para cerrar el ciclo de la serie de una forma íntima. Otros, que no era él mismo cuando lo escribió. Yo lo vi. Una sola vez. Y no he vuelto a dormir igual desde entonces. No lo busques más, a esa altura ya no podía detenerme. Poco tiempo después, encontré algo más. Una copia parcial del episodio. No completa. Subida en un viejo foro de vídeos argentinos. Duraba solo 6 minutos y 31 segundos. La calidad era mala, pero suficiente para distinguir a los personajes. La escena comenzaba con el Chavo sentado en su barril. Pero no actuaba como siempre. No hacía chistes. No hablaba. Solo miraba al frente, con la mirada vacía. Después, uno a uno, los personajes de la vecindad iban saliendo de sus casas, pero nadie decía nada. Solo salían, se paraban en círculo alrededor del Chavo y lo observaban, como si supieran que algo inevitable iba a pasar. Doña Florinda sostenía una foto en la mano. Era una imagen borrosa, pero parecía ser un retrato del elenco. Todos los actores. Pero el Chavo estaba tachado con tinta negra. Kiko rompía a llorar en silencio. Y don Ramón bajaba la cabeza, como si sintiera vergüenza. Después, el profesor Girafales se acercaba al niño en el barril y le decía algo. No se escuchaba. El audio estaba distorsionado en ese momento. Pero por la expresión del Chavo, entendí que le estaba diciendo adiós. Y entonces la cámara se alejaba lentamente mientras el Chavo bajaba la cabeza y desaparecía en la oscuridad del barril. Sí. Desaparecía. No salía. No lo veías moverse. Simplemente se desvanecía dentro del barril como si fuera absorbido. Pantalla en negro. Un texto en blanco. Gracias por todo. Lo intentamos, el video terminaba. Después de eso, nunca más encontré rastros del material. El foro fue dado de baja. Mi cuenta fue baneada sin explicación. Incluso el correo del ex empleado desapareció del servidor. ¿Por qué guardé el secreto durante tantos años? No fue por miedo. O al menos no al principio. Cuando vi ese episodio en 2009, yo era apenas un adolescente. Un chico curioso, medio obsesionado con los archivos perdidos, teorías de conspiración y las rarezas del internet viejo.
En ese entonces, no comprendía el peso real de lo que había presenciado. Pensé que era una pieza rara de televisión no transmitida. Un experimento extraño. Una curiosidad perturbadora, pero nada más. Pero los días pasaron. Las noches se volvieron largas. Y ese silencio, ese maldito silencio del patio vacío en el episodio, comenzó a habitar en mi cabeza. Ya no podía ver al Chavo del 8 como antes. Comencé a notar pequeños detalles en los episodios clásicos. Gestos que antes parecían chistes, ahora me parecían súplicas. Miradas vacías. Comentarios que sonaban inocentes, y que ahora parecían ocultar algo más. Empecé a desconectarme de todo. Me aislé. Traté de enterrar el recuerdo. Pero entonces, algo extraño pasó. Un año después de haber visto el video, volví a buscarlo, por pura obsesión, y encontré algo que me hizo sentir un frío indescriptible. Un hilo en un foro de creepypastas. Gente hablando del episodio perdido del Chavo. Describiendo exactamente las mismas escenas que yo había visto. El barril. El silencio. El círculo. El Chavo desapareciendo. Alguien más lo había visto. Y no solo eso. Cada año, más y más personas comenzaban a hablar de ello. Con diferentes nombres. El adiós del niño, el Chavo ya no está, el episodio fantasma. Algunos lo tomaban como broma. Otros juraban que lo habían visto de niños y que lo retiraron del aire inmediatamente. Yo dejé que la leyenda creciera. No corregí a nadie. No confirmé nada. ¿Por qué? Porque mientras fuera una leyenda, estaba a salvo. Porque si salía a decir la verdad, si mostraba lo que sabía, podía llamar la atención de las personas equivocadas. Gente que quería ese episodio enterrado para siempre. Durante años sentí que me observaban. Mi computadora se reiniciaba sola. Mis cuentas eran bloqueadas sin explicación. Me llegaron correos en blanco desde direcciones sin remitente. A veces, escuchaba un susurro idéntico al del episodio, cuando encendía los parlantes. Entonces lo entendí. El episodio no estaba maldito. Era restringido. Había sido diseñado como un cierre simbólico, pero dentro del equipo de producción, había más. Algo que no nos quisieron decir. Algo que el elenco nunca confesó, ni en entrevistas, ni en biografías. Una verdad demasiado incómoda. Tal vez alguien murió. Tal vez alguien confesó. Tal vez fue el reflejo de una culpa colectiva. No lo sé. Pero lo ocultaron. Y por eso, durante años, me convencí de que lo mejor era callar. Pero hoy, en 2025, algo ha cambiado. El pasado ya no puede sostener sus mentiras. Vivimos en una época donde la verdad y la ficción se confunden, donde las corporaciones controlan qué es real y qué no. Pero yo sé lo que vi. Y ya no me pueden hacer callar. No me importa si me borran. No me importa si me silencian. Porque ahora tú sabes la verdad. Ese episodio existió. Y sigue ahí fuera. En algún disco duro olvidado, en alguna cinta oxidada en una bóveda de Televisa, o en los recuerdos fragmentados de quienes ya no están. Que la leyenda siga creciendo. Pero tú, que estás leyendo esto, ya no podrás decir que solo era un cuento. Era una confesión, y yo fui testigo. Pero no me importa. Ahora ustedes también lo saben. Esto no era un episodio. Era una confesión. Un mensaje oculto que nadie en la televisora quiso asumir. Un último adiós cargado de simbolismo, culpa y algo que jamás podremos entender del todo. Quizá nunca fue ficción. Quizá, el niño en el... Al poco tiempo de haber sido publicado, aquel testimonio circuló en foros oscuros, archivos compartidos por torrent, notas de voz reenviadas por WhatsApp en la madrugada. Algunos decían que era solo una historia bien escrita. Otros afirmaban que el tipo que la contó existió de verdad, que era un viejo lurker de los foros de tecnología y cultura pop en español, un archivista digital obsesionado con los programas de televisión latinoamericanos de los 70s y 80s. Lo llamaban el testigo. Nadie supo nunca su nombre real. Pero lo más extraño no fue su testimonio. Lo extraño fue cómo desapareció. Una semana después de publicar su historia, su cuenta fue eliminada de todas las plataformas. No solo borrada, nunca existió. Sus mensajes en foros, sus posts antiguos, sus comentarios, todo fue limpiado como si nunca hubiera estado ahí. En Reddit, un usuario intentó hacer un hilo preguntando por él. A los 10 minutos, fue eliminado. A las 2 horas, su cuenta fue suspendida permanentemente.
Se dice que alguien encontró su laptop abandonada en una estación de autobuses en Querétaro. Encendida. En el navegador, una sola pestaña abierta. El sitio de la hemeroteca de Televisa. Pero la pantalla mostraba un error, acceso restringido, código 403. Otros cuentan que lo vieron por última vez en una charla de archivistas independientes en Guadalajara. Estaba pálido, nervioso. Le dijo a uno de los asistentes que había alguien más buscando el video, pero no terminó la frase. Después de eso, nadie lo volvió a ver. Algunos afirman que se fue por voluntad propia, otros, que lo silenciaron. Pero la versión más perturbadora viene de un rumor compartido en una red privada de coleccionistas de cintas VHS. Un coleccionista anónimo recibió un paquete sin remitente. Dentro había una nota escrita a mano. Gracias por continuar la búsqueda. Él ya no está con nosotros, pero el barril sigue abierto. También venía una cinta. Solo decía CHV8X1. El video estaba dañado. Solo se escucha el susurro. Tú no deberías estar viendo esto, y así, el ciclo continúa. Quizá la historia era cierta. Quizá solo fue otro mito digital más. Pero ahora que tú también la leíste, ya formas parte de ella. El Chavo, toda mi ropa es un auténtico remiendo. El siguiente relato, que escucharán a continuación, fue algo que se contó hace mucho tiempo, por una persona reconocida, de un programa de comedia, que hasta hoy en día, sigue siendo bastante popular, a un pariente, muy cercano mío, el cual, con el paso del tiempo, me fue transmitido, a mi persona. La veracidad de este relato, quedará al criterio, de cada uno de ustedes. Aún recuerdo, aquella anécdota de mi padre, misma que mi abuelo, le habría contado primero a él. Verán, mi abuelo, era una persona muy allegada, a un exproductor, de la ya reconocida serie, del Chavo del Ocho, me refiero, a Enrique Segoviano. Este señor, solía hablar mucho con mi abuelo, en ocasiones solía contarle anécdotas, o cosas de su vida personal, los dos mantenían, una amistad muy sólida. Sin embargo, en una de esas anécdotas, Segoviano decidió confesarle algo muy secreto a mi abuelo. Se trataba de un relato bastante turbio, en el cual Segoviano se encontraba involucrado, y que después este mismo llegaría incluso a rogarle a mi abuelo no contarle a nadie más sobre esto, poniendo toda su confianza en él. El relato que Segoviano le narró a mi abuelo fue el siguiente. Resulta que en aquella famosa y reconocida vecindad, en donde se filmaban los icónicos capítulos del Chavo del Ocho, también se prestaba para hacer de forma secreta cosas desagradables dentro de ella, más específicamente, en el tercer patio, el cual solo en un episodio del Chavo, si mal no recuerdo, fue mostrado por encima, y pasando prácticamente desapercibido con el paso del tiempo. En aquel patio, concretamente, en el departamento número 8, Segoviano se reunía allí por las noches, cada cierto, determinado tiempo, con los principales actores y miembros del elenco del Chavo del Ocho, tales como Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza, Carlos Villagrán, Ramón Valdez, Angelines Fernández, María Antonieta de las Nieves, Edgar Vivar y Rubén Aguirre. Todos ellos se reunían en dicho departamento para realizar lo que llamaríamos actos inmorales, tales como canibalismo, consumo ilegal de sustancias alucinógenas, marihuana, cocaína, metanfetaminas, etc. Y por último, orgías y todo tipo de depravaciones sexuales. Primero, se reunían todos en una mesa grande donde se disponían a cenar grandes porciones de carne humana, las cuales se conseguían por encargo, obviamente, de forma ilegal, para después solo ser cocinada, y posteriormente ser consumida. Más tarde, todos estos personajes, luego de esa desagradable cena, se disponían a drogarse con las sustancias mencionadas anteriormente. Todos se drogaban a tal punto que al final todos perdían la noción del tiempo, y ya por último, estando todos drogados,
Los miembros, hombres del grupo, entre ellos, Segoviano, se llevaban a distintas habitaciones que habían en el departamento número 8 a las mujeres integrantes del grupo, es decir, Florinda Meza, Angelines Fernández y María Antonieta de las Nieves. Con su consentimiento, estas mujeres permitían y se prestaban para toda clase de orgías y depravaciones sexuales. Todo esto se hacía dentro de este departamento repetidamente, cada vez que se reunían allí dentro, y en el mismo orden como les acabo de narrar. Pero aquí no acaba todo. Resulta que en otro departamento, también del tercer patio, el número 13, allí se reunían secretamente lo que eran altos e importantes funcionarios de la reconocida cadena de televisión Televisa, incluyendo a su presidente Emilio Azcárraga Ilmo. Esta gente hacían secuestrar a niñas y adolescentes entre los 5 y 15 años de edad para dentro de dicho departamento ser abusadas sexualmente por estos depravados y posteriormente ser asesinadas para más tarde ser lanzadas a un río a las afueras de la Ciudad de México. Segoviano también le contó a mi abuelo que una vez al año, en la vecindad, estos mismos hombres hacían secuestrar a un bebé recién nacido para lo que sería su ritual de sacrificio humano dentro de un gran sótano ubicado dentro del departamento número 13. Al final del pasillo, en dicho sótano, se encontraban diversas variedades de libros y objetos de brujería y magia negra, y en la parte superior de este se hallaba una gran estatua que representaba a Moloch, una deidad satánica, la cual esta gente llamaba Dios del fuego purificante. A esta deidad, una vez al año, esta gente le rendía un culto especial, el cual finalizaba con un cruel y ruin asesinato del infante, el cual era devorado completamente por el fuego en forma de sacrificio a Moloch. Segoviano también relató que por las noches la vecindad irradiaba un ambiente bastante pesado y tétrico, e incluso en ocasiones lograba ver por milisegundos sombras o espectros oscuros merodear por la vecindad. También en ocasiones, algunas personas que habitaban cerca de donde se ubica la vecindad, lograban apreciar varios carros lujosos. Para esa época, en la década de los 70, en donde ellos salían de la vecindad, al finalizar sus fechorías, entre las 7 y 8 de la mañana, con rumbo desconocido. Sin embargo, nadie se atrevía a ir más allá del asunto, y solo quedaba en un secreto a voces entre los habitantes de aquella zona. Es increíble de creer que en aquella famosa vecindad, donde se originó la serie más famosa y popular de habla hispana, y que marcaría a generaciones, sea también el lugar donde se realizaba todo tipo de acto inmoral, y peor aún, saber que entre los responsables de estos actos se encuentren los propios actores y miembros del elenco, los cuales fueron los encargados de darle vida a este enigmático programa. Después de haberle narrado esta sorprendente y aterradora anécdota, mi abuelo, desde aquel día, con el paso del tiempo, fue perdiendo comunicación con Segoviano, hasta finalmente no volver a saber nada de él, hasta el día de su muerte. Mi abuelo fue quien antes de morir le transmitió esta anécdota a mi padre, y mi padre me la transmitió a mí. Actualmente, y ya después de tanto tiempo, ya con mi abuelo y mi padre fallecidos, he tomado el valor y la decisión de revelar esta anécdota al público. Por razones de privacidad, no revelaré nada sobre mi identidad. La verdad, solo quería compartir esto con ustedes para lograr, al menos, que alguien más, aparte de mí, conozca lo que se esconde detrás de esta famosa serie, un oscuro y macabro secreto, el cual he mantenido reprimido a lo largo de todos estos años. Quizás tú ya conozcas la serie animada El Chavo Animado, una adaptación animada de la serie original de El Chavo del Ocho. Pero es una serie odiada por muchos, tanto por el público como por algunos fans del Chavo del Ocho original.
A mí me gusta esta serie, pero solo las 2 primeras temporadas, porque esas tenían la misma trama de la serie original, pero me traía recuerdos de cuando yo veía la serie original. Pero a partir de la 3ª temporada del Chavo animado, los episodios comenzaron a ser pura basura con historias sin sentido como que el Chavo viaja en el tiempo y cosas así. Finalmente dejé de ver el show por esas temporadas, pero un día cuando decidí volver a ver esta serie, me sucedió algo malo que no olvidaré nunca. Un día, fui al tianguis más cercano de mi casa, porque tenía dinero para comprarme lo que sea y quería comprarme una película en DVD, hasta que me encontré con un señor que vendía discos en DVDs piratas de series y películas, pero solo vendían películas y series que yo detestaba como Frozen, iCarly, La CQ, Crepúsculo, Breadwinners. No había nada interesante, hasta que me encontré con uno que era del Chavo animado. Tenía la foto del Chavo con la garrotera, y el título solo era El Chavo. Como no había algo más interesante en el puesto, compré ese disco. Al llegar a mi casa pensaba sobre si el DVD eran los primeros episodios del Chavo animado con los cuales reía y me recordaban a la serie original, o eran esos episodios donde tenías tramas muy fantasiosas sin sentido. Llegué a mi casa, encendí mi reproductor DVD, con mis palomitas y mi Coca-Cola, me sienté a mi sillón relajado viendo el disco, pero al comienzo del disco sale el logo de Televisa Home Entertainment sin sonido, me pareció extraño y después ya me sale el menú del DVD. Tenía como opciones, play y escenas, puse en escenas para ver qué episodios tenía, y solo tenía un solo episodio partido en 5 escenas, el intro, 3 escenas y 2 créditos, entonces le puse en play. Y primero se mostraba la intro de la 5ª temporada, porque era un episodio que yo nunca había visto y cuando el intro se acabó, apareció el título del episodio y el episodio se titulaba La trágica vida del Chavo, y mostraba una foto del Chavo llorando, las letras del título eran color negras. El episodio comenzaba con el Chavo huyendo de Kiko, este lo perseguía en toda la vecindad, porque el Chavo le había quitado su pelota como en cualquier episodio. Entonces Kiko salta sobre el Chavo de manera caricaturesca y le quita la pelota, pero Kiko comienza de golpear al Chavo brutalmente con moretes, sangre y dientes salidos, mientras que el Chavo lo comienza a golpear mucho más fuerte y más violento, en escenas tan violentas y tan sangrientas. Aparece primero Doña Florinda y mira con impresión al Chavo golpeando a Kiko, luego aparece Don Ramón y también lo mira con impresión. Don Ramón detiene al Chavo mientras este deja de golpear a Kiko, mientras Doña Florinda se acerca a su hijo acariciándole por donde tenía lastimado, y Kiko dice: "Mami, el Chavo del 8 me golpeó y ahora me está sangrando mucho la nariz". Doña Florinda muy enojada se acerca al Chavo y comienza a gritarle: "Chavo, eres una mala influencia para esta vecindad, siempre tienes la culpa de todo lo que pasa en esta vecindad, sobre todo cuando lastimas a mi tesoro. Quizás Don Ramón sea la chusma de esta vecindad, pero tú eres un estorbo que solo tortura a mi pobre tesoro". Y luego Doña Florinda mira a Don Ramón y le dice: "Con permiso". Lo que me pareció muy interesante es que Doña Florinda no haya llegado a culpar a Don Ramón de los daños que el Chavo le hace a Kiko. Pero aún así, me lleno de rabia ver cómo esa vieja chancluda le gritara e insultara al Chavo, que hasta lo hizo llorar. El Chavo se esconde en su barril, todavía llorando, pero al ver cómo Doña Florinda y Kiko se van hacia el departamento 14, el Chavo enfurecido le pone el dedo grosero a la ventana de dicha casa, sin que Doña Florinda y Kiko se dieran cuenta, y dice: "Váyase a la mierda, vieja chancluda". Me impresionó que el Chavo dijera una grosería en una serie para niños. Don Ramón, que estaba preocupado por la actitud del Chavo, le dijo: "Chavo, no puedes hacer eso, Doña Florinda quizás es una mala persona, pero poner el dedo grosero eso nunca se le debe hacer a un adulto". El Chavo dice: "Pero no me gustó que ella me insultara y me gritara". "¿Y por qué usted la está defendiendo, Don Ramón? Y eso que Doña Florinda le ha dado muchos golpes". Don Ramón vuelve a decir: "Lo sé, Chavo, pero algún día vamos a vengarnos de ella". Entonces aparece el señor Barriga y como siempre, viene a cobrar la renta y le dice a Don Ramón: "Buenos días, Don Ramón. Vengo a cobrar la renta, y más vale que no me engañe con otro de sus trucos para que usted no me pague". Don Ramón dice: "Olvídelo, señor Barriga, yo me rindo, no puedo pagarle los 14 meses de renta, así que no tengo otra opción más que irme de la vecindad". El señor Barriga y el Chavo viendo con impresión lo que dijo Don Ramón, el señor Barriga acepta la idea y le da la oportunidad de que se vaya de la vecindad. Don Ramón saca sus cosas, no sin antes despedirse del Chavo con un gran abrazo.
y don Ramón se va de la vecindad triste a buscar en donde puede encontrar una nueva ciudad o nuevo empleo. El chavo mira con tristeza como don Ramón se va de la vecindad, mientras el señor Barriga va a cobrar la renta a los otros departamentos. Lo que me pareció muy curioso, fuera que el señor Barriga no le pareciera tan raro que el chavo no lo haya recibido con un golpe, mientras él entra a la vecindad. Continuando el episodio, en el departamento 14, doña Florinda y Kiko hacen una fiesta, celebrando porque don Ramón se fue de la vecindad. Con ellos estaban Ñoño, la Popis, Patty, y el profesor Girafales. El chavo los mira por la ventana como se divierten felizmente, luego pasa por el departamento 71, donde miro por la ventana a doña Clotilde llorando porque don Ramón se fue. El chavo, intentando olvidar lo sucedido, se acerca con una cara contenta al departamento 14, toca la puerta y Kiko abre la puerta, pero lo mira con odio. El chavo, intentando olvidar, saluda a todos sus amigos que están ahí, pero todos lo miraban con odio y querían que se fuera, como si todos odiaran al chavo. Aquí sucedió una escena que me llenó de tanta rabia. Todos comenzaron a aventarle tomates al chavo para que se fuera de la vecindad, y este llorando se va corriendo a su barril. Entonces el chavo comienza a tener una visión extraña, donde se muestran escenas de episodios anteriores, donde se muestran cómo lo maltratan al chavo y lo culpan de lo que pasa en la vecindad, hasta llegar a la escena del episodio Qué bonita Navidad, donde el chavo se encierra en un bote de basura. Luego de dicha visión, el chavo, con una gran cara de odio hacia todos en la vecindad, entra al departamento 72, donde vive o vivía don Ramón, encuentra y agarra un cuchillo en la cocina de dicho departamento. Cae de noche, donde todos siguen festejando, hasta que el chavo se acerca y azota fuertemente la puerta del departamento. Al abrir la puerta, todos lo siguen viendo con una cara de odio. Mientras doña Florinda le dice que se largue, hasta que el chavo se acerca lentamente a Ñoño y comienza a apuñalarlo brutalmente. Todos se impresionan lo que el chavo había hecho e intentan detenerlo. El profesor Girafales corre hacia el chavo para atacarlo, pero el chavo lo agarra de las piernas y le dice: usted siempre fue un pésimo maestro, no enseñaba nada con su ta. El chavo apuñala mucho más al profesor Girafales hasta dejarlo morir. Luego persigue a Patty y a la Popis, quienes se esconden en una habitación oscura, y el chavo, que resulta estar escondido en esa misma habitación, las amarra con una cuerda de las piernas y los brazos. La Popis y Patty lo miran con mucho miedo, y empiezan a pedirle que no les haga daño porque son sus amigas, pero el chavo no les hace caso y comienza a lastimarlas brutalmente. Y finalmente, solo quedaban doña Florinda y Kiko, que estaban escondidos en el baño a oscuras, con temor de salir y que el chavo les haga algo. El chavo, por otra parte, no les hace nada, pero abre la llave del gas de la casa y huye lo lejos de la vecindad. Entonces aparece el señor Barriga y doña Clotilde, donde se encuentran a Kiko y doña Florinda. Entonces todo el departamento se comienza a incendiar, y el fuego se acerca mucho al gas, hasta que tanto el departamento, como toda la vecindad explotarán por completo. Luego de dicha explosión, el chavo sigue viendo con cara de odio la vecindad destruida, y mientras va caminando al parque, encontró a don Ramón muerto, lo habían degollado y mutilado. Luego el chavo comenzó a mirarme con mucho odio y el episodio termina, y aparecen los créditos donde muestran los cuerpos de los personajes mutilados, hasta finalmente se acaba. Terminó el episodio y quedé con una gran cara de WTF, me comencé a preguntar quién rayos hizo este episodio en una caricatura para niños. Entonces saqué el disco de mi reproductor y me fui a buscar la parrilla de mi papá donde la usa para cocinar carne de hamburguesas, encendí la parrilla, puse el disco del chavo y este se comenzó a quemar, cuando de pronto, escuché una voz diabólica que me decía que estoy cometiendo un grave error y que me va a traer muchos problemas. Después de quemar el disco, decidí volver al tianguis a buscar a aquel señor con su puesto de películas, el cual fue el que me vendió ese disco del chavo, pero para mi sorpresa, el señor y el puesto de películas no estaban, y le pregunté a otro vendedor del tianguis sobre el local de aquel señor con su puesto de películas, y ese mismo me dijo que el vendedor de películas había muerto hace 7 años, dejándome con una gran impresión. Me fui tristemente del tianguis y volví a mi casa, deseando que todo hubiera sido un mal sueño, que nunca hubiera pasado algo así en mi vida. Sobre este suceso, no le conté esto a ninguno de mis familiares ni a ninguno de mis amigos, porque creía que ellos pensaban que estaría loco y que tuve muchas pesadillas con aquel disco que quemé.
Hasta ahora, sigo viendo el Chavo animado y aún me sigue haciendo reír, pero solo veo las 2 primeras temporadas porque las nuevas temporadas de dicha serie me siguen aburriendo, pero jamás voy a olvidar aquel incómodo episodio del Chavo animado que me llegó a dejar con algunas pesadillas, y no sé si estoy de acuerdo si aquel episodio del Chavo que acabo de mirar, es un episodio nunca transmitido en televisión o quizás un episodio perdido que solo se encontró